Instrumentum Laboris, video 4. Los desafíos objetivos. (5.2.7) Los desafíos objetivos. También tenemos que enfrentar los desafíos que no tienen su raíz en el funcionamiento de los consejos ni en la debilidad de las personas. El primer desafío es la cuestión de la geografía. Algunas fraternidades nacionales se encuentran dispersas en una gran área de un país con distancias grandes entre las fraternidades locales o incluso regionales. A pesar de las herramientas de comunicación de estos tiempos modernos, es muy difícil mantener vínculos fraternos verdaderos, organizar encuentros para el grupo y encuentros personales, ya sea para los consejos o para las fraternidades mismas. Aunque en algunos casos las fraternidades locales o las fraternidades regionales pueden reunirse, los hermanos y hermanas viven en áreas remotas y esto significa que hay grandes desafíos para mantener contactos fraternos, celebrar capítulos u organizar visitas fraternales y pastorales. En algunos casos son imposibles. Otro gran desafío es proporcionarles la asistencia espiritual. El tamaño de la fraternidad nacional o el de una fraternidad local también puede ser un desafío, causando problemas en cómo guiarla y animarla. Debemos considerar dos preguntas. ¿Cómo sirve un consejo nacional a una fraternidad nacional que es demasiado grande? A menudo, esto puede significar que hay muchas fraternidades regionales y muchas fraternidades locales. Por eso, puede ser difícil establecer una buena estructura con un número razonable de fraternidades por cada fraternidad regional. La prioridad debe ser en asegurar que los consejos nacionales y regionales puedan enfocarse en el camino vocacional y en la vida espiritual de los miembros, y no en resolver los problemas técnicos y tratar de enfrentar los desafíos de organización y comunicación. ¿Cómo guiamos y animamos a una fraternidad local que tiene un gran número de miembros? Aquí corremos el riesgo de perder los contactos personales y nos olvidamos de la vida fraterna, verdadera, porque estamos más preocupados como organizar la vida de un gran número de franciscanos seglares en la misma fraternidad local. Frecuentemente buscamos soluciones estructurales y organizativas en lugar de decisiones valientes que pueden requerir que solicitemos a los superiores mayores responsables que establezcan fraternidades locales nuevas y más pequeñas. Existe el peligro de que nos centremos más en la estructura que en crecer en el espíritu fraterno. En ambos casos, las prioridades deben permanecer: la vida fraterna, los contactos personales, el compartir fraterno entre los miembros, la búsqueda de la voluntad de Dios en la fraternidad. El tercer desafío es cuando hay una gran diferencia entre las distintas fraternidades, no solo las fraternidades nacionales, sino también las locales, en cuanto al número de los miembros. Una estructura desequilibrada es siempre más difícil de guiar y animar que una buena y equilibrada. Las fraternidades más grandes parecen requerir más atención y más cuidado, mientras que las pequeñas pueden creer que están olvidadas. Es muy difícil dar pautas generales cuando las diferencias entre las fraternidades en términos de tamaño son tan notables. Los consejos deben tener mucho cuidado para evitar la tentación de justificar, discernir y prestar servicio solo en función del número, tamaño de la fraternidad. Otro desafío es el de la diversidad cultural o lingüística dentro de una fraternidad individual y entre las fraternidades de una región. Los consejos deben apreciar esta diversidad, pero también deben estar atentos a estas diferencias y la manera en que pueden proporcionar la formación y compartir un sentido auténtico de la pertenencia y la comunión entre todos los miembros.
6. ¿Cómo se entiende actualmente el concepto del liderazgo? Dependiendo del área y la cultura, se utilizan muchas palabras diferentes para liderazgo. Eso es cierto, incluso en nuestro lenguaje común, en la orden donde usamos palabras como el servicio, la gestión, el liderazgo, la guía. ¿Tienen significados diferentes o son sinónimos? Si aceptamos que no son iguales y se usan en contextos diferentes, podemos acercarnos a obtener una comprensión mejor y común de la palabra el liderazgo, para poder usarla de manera más adecuada, especialmente en el contexto del liderazgo de servicio, es decir, el tipo de guiar y animar que se describe en nuestra regla y en nuestras constituciones generales. Si lo entendemos correctamente, el tipo de liderazgo de servicio que necesita la OFS será modelado por aquellos que guían y animan a las fraternidades en los distintos niveles. Así, podemos evitar la confusión y los errores, como por ejemplo cediendo el papel de liderazgo a los asistentes espirituales, como si fueran directores espirituales, o removiendo a los consejeros de las fraternidades si sirven en otro nivel de la orden. Observamos que en muchas fraternidades faltan los valores fundamentales y esta falta de valores crea dificultad en el servicio de los consejos. Esta carencia incluye la ignorancia de los valores cristianos y o franciscanos, la falta de comprensión de la espiritualidad franciscana y a veces incluso la falta de las virtudes humanas necesarias para ser un buen líder servidor. Además, la colegialidad, ese espíritu del compañerismo y la colaboración, no forma parte regularmente de las ideas de guiar y animar. El liderazgo personal está reemplazando la idea de trabajar con todo el consejo y el ministro toma las decisiones individualmente en lugar de todo el consejo junto. Esto se basa en una comprensión errónea del liderazgo y plantea la cuestión de cómo funciona un consejo. ¿Es un cuerpo que trabaja junto para el servicio de la fraternidad o un grupo de individuos responsables? Segundo, las raíces y las causas de los problemas y los desafíos. 7. Problemas fundamentales. Uno de los problemas más importantes, si no el más importante y el más fundamental, es la comprensión errónea del liderazgo y por lo tanto la comprensión errónea del papel de los líderes. Hay dos enfoques equivocados que incluso pueden resultar en una actitud extremista. Un enfoque erróneo es que la animación y la guía de la fraternidad es solo un servicio piadoso. Esto incluye la idea de que el ministro y los miembros del consejo son solo servidores que solo tienen que rezar y ejecutar las decisiones de los capítulos y consejos exactamente. No creen que tengan la responsabilidad de ser creativos, de sugerir nuevas ideas. A menudo oímos, sobre todo en las fraternidades locales, como soy servidor, dime lo que debo hacer. El otro enfoque incorrecto es el opuesto al anterior. Aquí el ministro y los miembros del consejo son líderes que se comportan como jefes. Toman la iniciativa, deciden todo, convencidos de que todo lo que hacen es correcto y bueno. Toman la actitud de que yo soy el ministro, así que tengo que decirte lo que hacer y cómo hacerlo. Ni el primero ni el segundo es fiel al tipo de servicio que se requiere para animar y guiar a la orden y para la espiritualidad franciscana seglar. Los que sirven a las fraternidades deben ser hombres y mujeres que oran, que siempre buscan la voluntad de Dios con la intención de buscar el bien de los hermanos y las hermanas y el de toda la OFS. Muchas veces faltan las personas capaces. A veces esto significa que, debido al número pequeño de hermanos y hermanas, parece que Dios no ha enviado a nadie capaz de hacerse cargo de una fraternidad. Otras veces, sin embargo, el problema es que los hermanos y las hermanas capaces no son visibles, ya sea porque están ocultando sus talentos o porque tienen otros compromisos. Algunas razones para esto son aceptables.
Por ejemplo, tienen responsabilidades familiares o laborales, pero algunos son inaceptables. Por ejemplo, están involucrados en otros movimientos espirituales o buscan el éxito personal en otras áreas. Tales actividades les impiden aceptar cargos en la orden que les exigirían ser responsables de la fraternidad. En relación con este problema, debemos preguntar si los que asisten a los capítulos selectivos están suficientemente preparados. Muchas veces sucede que no hay suficientes candidatos o literalmente no hay ningún candidato. Y antes de que comience el capítulo, no se les pregunta a los hermanos y hermanas sobre su disposición y preparación para servir. Otro problema relacionado con esto está el hecho de que a menudo los capitulares mismos no están preparados. Además, tenemos la experiencia muy triste que los que participan son irresponsables y no prestan atención o no han leído los documentos o no están interesados en los candidatos o los que se nominan durante el capítulo. Nos preguntamos si todos los capitulares conocen y comprenden bien las constituciones generales y otras regulaciones sobre el papel del ministro y de los consejeros y el proceso de las elecciones. ¿Se han familiarizado con estas regulaciones? A veces los candidatos que ya han aceptado la nominación y a veces incluso el presidente del capítulo no conocen estas regulaciones o tienen un conocimiento y comprensión muy limitados. Como ya hemos dicho, el liderazgo en la OFS es un liderazgo compartido. Las decisiones se toman en los consejos. Se deben limitar mucho las decisiones personales de los ministros y de los consejeros. Los miembros del consejo tienen la responsabilidad de animar y guiar, y el principal responsable es el ministro. Es importante entender que la responsabilidad no se comparte. El consejo toma las decisiones y nombra a la persona responsable de la decisión determinada. Los problemas pueden surgir y dañar el funcionamiento del consejo si no sabemos claramente quién es la persona responsable para una decisión determinada. A veces hay conflictos entre los miembros del consejo. Lamentablemente, muchas veces no se resuelven. Tales conflictos personales que no se resuelven en los consejos bloquean el trabajo y a menudo suspenden incluso el funcionamiento del consejo. Sin un verdadero diálogo y una reconciliación eventual que es necesaria, el consejo no puede seguir sirviendo a la fraternidad en una manera satisfactoria. A menudo existe confusión sobre el papel del viceministro. Asiste al ministro y no es nunca simplemente sustituto del ministro. Tengan en cuenta, la relación entre el ministro y el viceministro es muy importante. Próximo video, número 5, problemas generales y no fundamentales.